Invertí en la empresa familiar de mi tía, y me dejaron fuera cuando empezó a crecer porque la familia es importante, pero los negocios son negocios y al parecer yo era lo primero. Desde que tengo memoria, siempre admiré a mi tía como si fuera una especie de referente imposible de cuestionar dentro de la familia. No era solo porque fuera la hermana mayor de mi mamá ni porque tuviera esa forma de hablar firme que le imponía respeto hasta al tío más bocón, era más por la forma en que había salido adelante casi sola. Después de que su esposo la dejara con 2 hijos pequeños y una montaña de deudas que casi le cuesta la casa. Contra todo pronóstico, ella logró montar desde cero una pequeña fábrica de productos artesanales para el hogar, velas, jabones naturales, ambientadores y cosas así, que al principio vendía en ferias y mercados locales. Con el tiempo, fue ganándose un nombre y, cuando menos lo esperamos, su marca empezó a sonar no solo en la ciudad, sino en varios municipios cercanos. Nadie en la familia se atrevía a discutirle nada porque, además de emprendedora, era jodidamente astuta. Sabía mover contactos, negociar precios, vender su historia como madre soltera resiliente y manejar con pulso firme a sus empleados, que la respetaban casi con devoción. Yo tenía 24 años cuando me ofreció participar en la expansión de la empresa. Había terminado la carrera hacía poco, no encontraba trabajo estable, y ella me dijo algo como, ya que tienes la cabeza fresca y entiendes esa cosa digital, ¿por qué no te sumas a esto? Pero no como empleado, sino como socio. Inviertes algo, me ayudas a crecer el negocio, y nos vamos a partes iguales. No lo dudé. Tenía ahorrado casi $5,000 que había juntado entre becas, trabajos esporádicos y unos cursos que dictaba en línea. Le transferí el dinero sin exigirle documentos ni garantías. Me dejé llevar por esa sensación que uno tiene cuando cree que, por fin, alguien de la familia te está reconociendo. Alguien con poder. Alguien que ve en ti una capacidad real, no solo el típico ahí va el sobrinito el que sabe de computadores. Durante los primeros meses, todo parecía ir viento en popa. Me encargué de crearle una tienda en línea, reestructuré su catálogo, empecé a implementar campañas en redes sociales con las fotos que yo mismo tomaba, y optimicé su sistema de inventario con una hoja de cálculo compartida para que todo el equipo pudiera actualizarla en tiempo real. A cambio, ella me dejaba participar en reuniones, me copiaba en correos, me pedía opinión para decisiones logísticas e incluso me consultaba precios de proveedores. Yo me sentía útil. Sentía que estaba construyendo algo mío, algo que podía crecer y convertirse en la base de un futuro sólido. Las ventas comenzaron a crecer. Recibíamos pedidos desde otras regiones del país y, gracias a una influencer local que probó los productos y los recomendó sin que se lo pidiéramos, tuvimos una ola inesperada de nuevos clientes. Fue un caos hermoso. Pasábamos horas empacando, reorganizando turnos, contratando gente extra por temporadas. Recuerdo que incluso uno de los primos, al ver el ritmo que llevábamos, preguntó si había cupo para él también. Mi tía respondió que sí, pero que primero había que demostrar compromiso, como yo lo había hecho. Yo, iluso, sentí orgullo en lugar de sospecha. Pensé que al fin me estaban respetando como adulto, como socio. Sin embargo, empezaron a aparecer señales sutiles de que algo estaba cambiando. Al principio eran pequeñas cosas, como dejarme por fuera de ciertas reuniones bajo la excusa de que eran temas administrativos menores o no incluirme en las negociaciones con nuevos proveedores porque, según ella, ya me había sobrecargado mucho y debía descansar un poco. Me tragué todo sin hacer preguntas. Pensaba que era temporal, que ella estaba cuidando mi energía o mi salud mental y que pronto me devolvería ese espacio de participación. Pero no fue así. Cada vez estaba más desplazado. La cuenta de correo empresarial fue cambiada de contraseña sin avisarme, el acceso a la hoja de cálculo fue revocado, y cuando pregunté si algo estaba mal, solo me dijo, mijito, no te tomes todo tan personal. En los negocios hay que saber cuándo moverse, y a veces moverse implica hacerse a un lado para dejar crecer las cosas. Todavía recuerdo el día exacto en que entendí que me habían sacado del juego sin siquiera tener la decencia de decirlo de frente. Fue durante una reunión improvisada en la oficina, donde ella, con su tono amable pero condescendiente, me dijo algo que todavía retumba en mi cabeza: la familia es muy importante,
tú lo sabes. Pero los negocios son negocios, y hay decisiones que se toman con la cabeza, no con el corazón. Lo dijo delante de 2 nuevos socios que no conocía, mientras me entregaba una carpeta con un reporte de mis aportes y una especie de compensación simbólica por el tiempo invertido. Ni una mención al dinero. Ni una palabra sobre mi inversión inicial. Lo disfrazaron todo como si fuera una fase natural del crecimiento. Como si yo debiera estar agradecido por haber participado siquiera. Salí de esa oficina con la boca seca y el estómago revuelto. No dije nada. No grité, no lloré, no discutí. Caminé hasta la estación de buses como si el cuerpo me pesara el triple. Lo que más me dolió no fue perder el dinero, sino darme cuenta de que mi familia me había usado como escalón, como una pieza de repuesto en su máquina de ambición. Me sentí traicionado, invisible. Y mientras me sentaba en el bus, con la carpeta absurda en las manos, algo dentro de mí se rompió, pero otra parte, una que no conocía, empezó a encenderse lentamente. No iba a llorar por esa humillación. Iba a devolvérsela, pero no con rabia desesperada. Lo haría con estrategia, con paciencia. Si ellos habían separado negocios y familia, yo también aprendería a hacerlo. Y lo haría mejor. Actualización 1. Habían pasado 3 meses desde aquella última reunión en la oficina de mi tía. 3 meses en los que me hundí en una especie de rutina monótona, sin fuerzas para levantarme con entusiasmo ni ánimos para compartir con nadie lo que había pasado. Ni siquiera le conté a mi mamá, y eso que ella siempre había sido mi confidente más cercana, pero sentía que si hablaba en voz alta sobre lo que me habían hecho, todo se volvería aún más real. Como si lo convirtiera en una especie de sentencia definitiva. Me quedé encerrado en mi cuarto, revisando una y otra vez los correos antiguos, buscando pruebas, pistas, algo que justificara mi exclusión más allá de la traición descarada. Tenía la absurda esperanza de encontrar un error administrativo, una omisión sin mala intención, pero entre más leía, más evidente era todo, desde hacía semanas ya se venía fraguando mi salida. Con silencios estratégicos, excusas repetidas y correos que dejaban de incluirme justo en los momentos más importantes. Una noche me topé con una carpeta olvidada en mi disco duro donde solía guardar backups automáticos. Allí estaban almacenadas varias hojas de cálculo y documentos que yo mismo había generado y subido al Drive compartido antes de que me quitaran el acceso. Por costumbre, tenía activado un sistema que guardaba cada archivo modificado localmente y gracias a eso, sin saberlo, había recolectado un historial completo de cada cambio. Empecé a comparar versiones de los reportes de inventario y facturación, y fue ahí donde algo no cuadró, durante los últimos 2 meses antes de mi salida. Figuraban compras de insumos a proveedores que jamás habíamos usado, con cantidades elevadas, pagos adelantados y sin rastros de entregas físicas en el almacén. Al principio pensé que tal vez habían cambiado el sistema de logística, pero al revisar los nombres de las empresas, me di cuenta de que 2 de ellas no tenían presencia en ninguna base de datos oficial. Solo existían en los papeles de nuestra empresa. Me senté en la cama durante horas, repasando línea por línea los datos, atando cabos. Una de esas supuestas proveedoras tenía el mismo número de contacto que recordaba haber visto en un grupo de WhatsApp familiar, y tras indagar un poco más, confirmé que estaba a nombre de uno de los primos lejanos. El mismo que había mostrado interés por unirse al proyecto meses atrás. En ese instante todo tomó forma. No solo me habían sacado por capricho o por una diferencia de ideas. Me habían sacado porque estaba demasiado cerca de descubrir el negocio paralelo que habían montado dentro de la propia empresa. Usaban mi trabajo, mis contactos, mi gestión de redes y ventas como cortina de humo para inflar gastos, simular compras y desviar dinero a empresas fantasma controladas por ellos mismos. Y justo cuando empezaron a facturar fuerte, cuando las ventas se dispararon y los contratos con distribuidores más grandes llegaron, me borraron del mapa con una sonrisa hipócrita y un discurso bonito. Sentí una mezcla de asco, rabia y una especie de adrenalina que no me había visitado en mucho tiempo. No iba a quedarme como una víctima pasiva, lamiéndome las heridas. Ya no era un crío ingenuo. Si me habían traicionado, iba a responder, pero no con un escándalo impulsivo ni con reproches vacíos. Lo que merecían era algo mucho más grande,
una caída desde su propio pedestal, una ruina que ellos mismos no pudieran detener ni ocultar. Empecé a recolectar cada archivo, cada correo, cada recibo con inconsistencias. Armé una carpeta física y otra digital, una para mí y otra para alguien que, llegado el momento, pudiera mover fichas legales si algo me pasaba. Me enfoqué con una frialdad que me sorprendía a mí mismo. Había aprendido de la peor manera que la familia no es garantía de lealtad, y que a veces, uno tiene que responder en el mismo idioma con el que fue agredido, con cálculo, con precisión y con una memoria afilada. Mientras organizaba toda la evidencia, empecé a planear qué haría con ella. Sabía que, si me lanzaba directamente con una demanda, ellos tendrían margen para defenderse, maquillar cuentas o desaparecer pruebas. Así que decidí que primero debía construir algo propio. Algo lo suficientemente sólido como para que, cuando les llegara el golpe, no tuvieran cómo levantarse ni siquiera para copiarme. Mi venganza no iba a ser solo una denuncia. Iba a ser una destrucción total, pero con estilo, con elegancia, sin que pudieran señalarme como el resentido o el traidor. Iba a demostrarles que no me necesitaban hasta que me necesitaran. Y para entonces, yo ya estaría demasiado lejos para estirar la mano. Actualización 2. Habían pasado ya 6 meses desde la reunión en la que me sacaron de mi propio esfuerzo, desde que caminé con esa carpeta absurda entre las manos y la cabeza dando vueltas con rabia y decepción. Durante ese tiempo, me dediqué a 2 cosas con la misma obsesión que un cirujano maniático, recopilar pruebas y pensar en cómo construir un camino propio, uno que no solo me hiciera sentir útil otra vez, sino que además me posicionara justo donde ellos nunca imaginaron que podría llegar. No se trataba solo de venganza, aunque esa palabra se repetía a veces como un eco dentro de mí, como un mantra silencioso. Se trataba de reconstrucción, pero no desde el olvido, sino desde la memoria exacta de cada traición. Así que empecé a moverme en silencio, sin decirle nada a nadie, ni siquiera a mis padres, quienes apenas sabían que ya no trabajaba con la tía pero no entendían del todo lo que había pasado. Yo les dejaba creer que había sido una decisión mutua, que estaba explorando proyectos propios, y ellos, con la confianza ingenua de quienes creen que la familia no se apuñala, lo aceptaban sin cuestionar. Lo primero que hice fue rescatar los contactos que había generado durante mi tiempo en la empresa de mi tía. Tenía los correos de al menos una docena de proveedores pequeños que apreciaban mi forma de comunicarme, porque nunca los traté como simples intermediarios sino como aliados. Les escribí con un tono neutro, diciéndoles que ahora estaba con una iniciativa independiente, que más adelante les explicaría de qué iba, pero que me encantaría mantener el canal abierto. La mayoría respondió con afecto y disposición. Algunos incluso me confesaron que desde que yo me había ido, todo se volvió más impersonal, más brusco, y que extrañaban las campañas que yo armaba para mover los productos en redes. No lo dije en voz alta, pero por dentro sentí el primer indicio de que podía ganarles en su propio terreno. Conseguí un pequeño préstamo bancario que complementé con los pocos ahorros que no había invertido. No era una cifra enorme, pero bastaba para arrancar algo a escala modesta. Busqué un espacio en una zona industrial a las afueras de la ciudad, lo suficientemente discreto como para que nadie de la familia supiera que estaba metido allí. Lo alquilé con un nombre ficticio, usando la identidad de una sociedad limitada que había creado años atrás para otro proyecto que nunca despegó. Restauré el lugar con mis propias manos durante semanas, pintando paredes, reparando estanterías, comprando mesas de trabajo de segunda mano, todo con una planificación meticulosa para que los gastos no se dispararan. Sabía que, si algo salía mal, no habría red de apoyo. Esta vez era solo yo contra el mundo. Lancé mi propia marca. Elegí un nombre simple, memorable y sin pretensiones, que evocara los mismos valores que alguna vez ayudé a construir con mi tía: sostenibilidad, cercanía, trabajo honesto. Pero esta vez no había nadie más decidiendo por mí. Diseñé el logo, redacté cada descripción de producto, preparé los empaques a mano y monté la tienda en línea desde cero. No anuncié nada, no hice escándalo, no llamé la atención en redes. Solo contacté a mis antiguos clientes de forma personal, uno por uno, y les mostré la nueva línea. Les hablé con honestidad, sin mencionar a mi tía ni a la empresa vieja.
Me enfoqué en lo que sí ofrecía: productos más frescos, atención personalizada, descuentos para primeras compras y una calidad que superaba a la que ellos conocían. Algunos dudaron, otros no respondieron, pero poco a poco las órdenes empezaron a llegar. Primero tímidamente, luego con más constancia. Había días en que trabajaba 14 horas seguidas empacando, atendiendo consultas, afinando los procesos. Dormía mal, comía mal, pero no me importaba. Porque cada venta era una afirmación. Cada paquete que salía del nuevo taller era un mensaje silencioso que decía: no me destruyeron. Solo me dieron más motivos. Uno de los momentos más significativos llegó cuando uno de los distribuidores regionales más grandes con los que mi tía trabajaba, un hombre mayor que siempre fue amable conmigo, me llamó por teléfono. De forma directa y sin rodeos. Me dijo que había probado mi nuevo producto por pura curiosidad, que alguien se lo había enviado como muestra, y que sinceramente le parecía mejor que el anterior. No solo en aroma y textura, sino en presentación. Me pidió una reunión, que tuve que fingir que era una oportunidad de expansión ante mis padres, y acordamos un primer contrato pequeño para probar cómo respondía el mercado. Acepté sin vacilar, y al colgar, tuve que sentarme unos minutos a procesar lo que acababa de pasar. Mientras tanto, seguía acumulando pruebas. La otra parte de mi vida avanzaba igual de silenciosa: el archivo de documentos, las hojas de cálculo adulteradas, las transferencias a cuentas personales disfrazadas de gastos operativos. Ya no me dolía verlo. Lo analizaba como si fuera el trabajo de un auditor externo, como si me estuviera preparando para un informe que debía entregar en algún momento futuro. Sabía que llegaría el día en que esa carpeta sería útil. Pero no ahora. No cuando mi nuevo proyecto estaba creciendo. Primero necesitaba consolidarme. Primero tenía que construir un nombre que valiera más que cualquier denuncia. Después, cuando el piso fuera firme, podría soltar el golpe. Y no sería uno cualquiera. Sería un golpe que ellos mismos no vieran venir, y que no pudieran detener ni aun con todas las conexiones familiares que tuvieran a su favor. Porque esta vez no era cuestión de emociones. Esta vez yo también aprendí que los negocios son negocios. Solo que ahora, los míos iban a ser mucho más limpios, y mucho más letales. Actualización 3. 8 meses después de haber sido echado de la empresa que ayudé a levantar, mi nueva marca ya no era una idea en construcción ni un experimento que solo sobrevivía por la terquedad. Era una realidad. Pequeña aún, sí, pero sólida. Suficientemente estable como para permitirme mirar a mi alrededor con menos ansiedad y más claridad. Había días en los que me costaba creer todo lo que había logrado con tan poco, pero bastaba con ver los estantes repletos de inventario listo para ser enviado. O leer los mensajes de clientes satisfechos pidiendo nuevos productos, para recordarme que el esfuerzo había valido la pena. No había inversionistas, ni familia, ni amigos millonarios detrás de esto. Solo trabajo, rabia transformada en estrategia, y un deseo muy preciso de demostrar que me habían subestimado. Y mientras esa nueva identidad mía crecía, yo seguía observando desde lejos a la empresa de mi tía, esa que ahora, con su fachada tan cuidada y sus publicaciones pomposas en redes sociales, empezaba a mostrar grietas para quien supiera dónde mirar. Fue precisamente en ese contexto de crecimiento que apareció la oportunidad que marcaría el punto de inflexión definitivo. Uno de mis proveedores, un hombre mayor que había trabajado por años con la empresa familiar y que siempre me había tratado con respeto, me escribió una tarde para preguntarme si tenía disponibilidad para producir una orden especial para una feria regional. Era un pedido grande, del tipo que te puede doblar la espalda si no te organizas bien, pero que también puede hacerte escalar si logras cumplir a tiempo. Le dije que sí, aunque eso implicara contratar ayuda externa y trabajar turnos dobles durante varias semanas. Cuando me envió las especificaciones del encargo, me llevé la sorpresa: era una de las ferias donde mi tía había tenido presencia por años, pero según él, ese año no participarían porque la organización había tenido problemas con ellos por temas legales. No pregunté más. No necesitaba más detalles. Esa frase fue suficiente para entender que mi archivo de pruebas empezaba a hacer efecto sin que yo hubiese movido un solo dedo.
Durante ese proceso de producción intensiva, tuve acceso a uno de los correos que marcarían el inicio de la caída. Un contacto que aún trabajaba como asistente de logística para la empresa de mi tía, una joven con la que siempre tuve una buena relación profesional, me envió, de manera anónima, una serie de capturas de pantalla donde se veía una conversación entre mi tía y el primo que figuraba como proveedor. En ella discutían sobre cómo debían reacomodar los libros contables antes de que la revisión de la Cámara de Comercio los alcanzara. Usaban eufemismos como depurar, limpiar la caja y blanquear gastos para referirse a lo que claramente eran movimientos de dinero hacia cuentas personales disfrazadas de compras a terceros. Aunque el mensaje no llevaba su nombre, la IP coincidía con una dirección habitual de la empresa, y lo más revelador era el lenguaje usado, inconfundible para mí. Supe, sin margen de duda, que eran ellos. No respondí ese correo. Lo guardé. Lo imprimí. Lo añadí a mi archivo y marqué la fecha con rotulador rojo. Sabía que ese tipo de información debía usarse con inteligencia, no con impulso. Cualquier movimiento en falso podía darles margen para reaccionar o borrar rastros. Pero lo que sí hice fue redoblar mis esfuerzos en consolidar mi marca. Aproveché cada feria, cada colaboración, cada reseña positiva para escalar un peldaño más. Contraté a una diseñadora para mejorar las etiquetas y darles un aire más sofisticado. Me reuní con 3 distribuidores que habían trabajado antes con mi tía y que ahora, desilusionados por la falta de transparencia, querían explorar nuevas opciones. Les ofrecí precios competitivos, tiempos de entrega reales y un trato personal. Y ellos, sin preguntar demasiado, aceptaron. Para cuando me di cuenta, ya le había arrebatado a mi tía 2 contratos que antes representaban más del 30% de su distribución externa. Durante una de esas semanas en las que apenas me daba tiempo para dormir, me llegó un mensaje inesperado. Era de uno de mis tíos, hermano de mi mamá, alguien que siempre había sido neutral en los asuntos de familia pero que ahora parecía llevarse bien con la versión oficial de los hechos que mi tía había contado. Que yo me había ido por decisión propia, que estaba probando suerte por su cuenta y que todos seguíamos en buenos términos. Su mensaje era corto pero revelador. Decía, ¿sabías que la empresa de tu tía está siendo auditada? Dicen que hubo irregularidades y algunos empleados están hablando de ti, ¿estás metido en eso? Me quedé leyendo ese mensaje con una calma extraña. No respondí de inmediato. Sabía que era un tanteo, una forma sutil de medir si yo estaba detrás de todo. Me limité a escribir, no tengo idea, pero espero que todo se aclare. La verdad era que sí, yo estaba detrás, pero no de la auditoría, sino del escenario que la provocó. Había sembrado cada duda con cuidado, había entregado documentos a la persona correcta en el momento justo, y me había asegurado de que nada pudiera ser rastreado hacia mí con pruebas directas. Solo eran piezas, datos, cifras, documentos filtrados con precisión. Mi nombre no aparecía en ninguno. Sin embargo, sabía que tarde o temprano ellos entenderían que solo había una persona capaz de conocer esas cifras, esos procesos y esos puntos débiles con tanto detalle, yo. Y cuando lo entendieran, ya sería tarde. Para ese momento, mi empresa ya estaría demasiado arriba y la de ellos demasiado herida como para contraatacar. Me había pasado meses caminando en la cuerda floja entre lo moral y lo necesario, entre el deseo de justicia y la necesidad de hacerme un lugar sin deberle nada a nadie. Pero ahora, viendo cómo el telón empezaba a rasgarse desde dentro, comprendí que no estaba improvisando una venganza cualquiera. Lo que estaba construyendo era una caída en cámara lenta. Una que empezaba con silencios y ausencias, pero que terminaría con portazos y vergüenzas públicas. Y yo, por primera vez, no sentía culpa. Sentía algo parecido a la paz. La paz de saber que lo que viene no lo detiene nadie. Y que esta vez, la familia no podrá disfrazarlo de malentendido. Actualización 4. Un año completo había pasado desde el día en que me arrojaron fuera de la empresa con una carpeta en la mano y un discurso disfrazado de madurez empresarial. 12 meses en los que había trabajado hasta el agotamiento, mientras cada fibra de mi cuerpo se reconstruía desde la rabia, desde el silencio, desde el aprendizaje forzado de que el apellido no significa lealtad.
Y que el amor familiar no se sostiene cuando se cruza con el dinero. Mi marca, la que comenzó en un cuartucho pintado por mis propias manos, ya no era una iniciativa emergente. Era una empresa legalmente establecida, con un pequeño equipo de empleados que confiaban en mí, con presencia en varias ferias regionales y una red de distribución que crecía sin escándalos, sin falsas promesas, sin comisiones sucias. No era millonario, pero vivía con dignidad, sabiendo que cada centavo que entraba no venía manchado de trampas ni de juegos familiares sucios. Durante esos meses, el caso contra la empresa de mi tía había escalado sin necesidad de que yo dijera ni una sola palabra en público. La auditoría inicial se convirtió en una investigación formal por malversación de fondos, luego en una intervención del ente regulador de comercio local y finalmente en una denuncia ante la Fiscalía, impulsada por una ex empleada administrativa que decidió contar su versión al verse despedida sin liquidación. Según su testimonio, que llegó a mí en forma de una copia anónima escaneada, enviada por un contacto inesperado, la contabilidad había sido manipulada de forma sistemática durante al menos 1 año y medio. Y los pagos que aparecían como gastos operativos eran, en su mayoría, transferencias internas a familiares disfrazadas de proveedores. Entre esos nombres, el de mi primo aparecía en al menos 5 movimientos de montos considerables, todos conectados con aquella empresa ficticia que yo ya había detectado meses atrás. Para entonces, ya no necesitaba indagar más. Mi archivo estaba completo. Tenía fechas, correos, documentos, capturas y hasta los testimonios cruzados que otros empleados empezaron a enviar en privado. Algunos lo hicieron por venganza, otros por limpiar su nombre, y otros porque simplemente estaban hartos de ser testigos de cómo una familia que se autoproclamaba ejemplo de emprendimiento se sostenía a punta de engaños. Yo no compartí nada de eso públicamente. Solo lo entregué a quien debía, en un sobre manila sellado, con una carta escrita a mano donde me limitaba a decir que todo esto llegó a mis manos de forma indirecta, pero creo que puede ayudar a esclarecer la verdad. No firmé con mi nombre real. Usé un seudónimo. Y me fui. No necesitaba protagonismo, solo resultados. El golpe final llegó en la peor semana posible para mi tía. Estaban en plena negociación con una cadena de tiendas que iba a distribuir sus productos a nivel nacional. Ya lo estaban anunciando en redes sociales, con publicaciones donde se mostraban sonrientes, felices, asegurando que el esfuerzo en familia rinde frutos. Pero bastó que un periodista local publicara un artículo titulado Exitoso emprendimiento familiar bajo investigación por fraude y lavado de activos para que todo se viniera abajo como una torre de naipes. El artículo era preciso, aunque no detallaba mis vínculos. Se limitaba a exponer los nombres de los socios, el monto de las transacciones sospechosas y las fechas en las que los libros fueron alterados. La cadena de tiendas canceló las negociaciones de inmediato. Varios proveedores suspendieron acuerdos hasta nuevo aviso. Y una de las ferias más importantes del segundo semestre, en la que ya tenían un puesto reservado, les revocó la invitación citando la imagen pública comprometida de la marca. Yo no celebré. No salí a brindar ni publiqué indirectas. Seguí trabajando como si nada, respondiendo correos, cumpliendo pedidos, asistiendo a reuniones. Pero no puedo negar que, al entrar una mañana al almacén y ver que todo funcionaba como un reloj suizo, que las órdenes se procesaban, que los empleados reían entre ellos, que el ambiente era liviano. Sentí una calma que no conocía desde hacía mucho. No era alegría. Era algo más parecido a justicia. Había logrado lo que muchos sueñan y pocos se atreven a ejecutar, limpiar su nombre sin ensuciarse las manos, demostrar que no todo lo que se pierde se queda perdido. Y que a veces el silencio bien utilizado es más demoledor que cualquier grito. La familia, por supuesto, ya no era un lugar cómodo. Mi mamá, aunque no entendía del todo lo que había pasado, ya había percibido que algo grave separaba nuestras ramas del árbol. Mis primos me evitaban en reuniones, y mi tía, que hasta entonces jamás había intentado comunicarse conmigo desde aquella reunión en la oficina, me envió un mensaje corto una noche, casi a la medianoche. Decía, si fuiste tú, te felicito. Nunca imaginé que guardaras tanto rencor. Lo leí varias veces antes de eliminarlo. No respondí. No valía la pena.
Porque no era rencor lo que guardaba. Era memoria. Y al parecer, ella nunca se preocupó por lo que podían hacer de alguien a quien decidieron callar, borrar, ignorar y luego reemplazar. Yo había vuelto, sí. Pero no como el sobrino con ideas ni como el muchacho que sabe de redes. Esta vez estaba de pie por mí mismo, sin deberle nada a nadie, y con un proyecto que ya tenía más presencia, más ética y más futuro que esa empresa que alguna vez fue mi orgullo, pero que ellos mismos convirtieron en su ruina. Y lo mejor de todo, todavía no habían visto lo último. Actualización final. 16 meses después de haber sido apartado de la empresa familiar como si fuera un estorbo, ya no quedaban rastros del muchacho que salió con la mirada baja y el estómago hecho un nudo. Mi marca se había consolidado con fuerza en el mercado local e incluso había empezado a ganar terreno fuera de la ciudad. Firmé contratos con 2 distribuidores en la costa, comencé a exportar pequeños lotes a través de una alianza con una tienda virtual enfocada en productos sostenibles. Y la planta que una vez monté a pulmón fue remodelada por completo para integrar nuevos equipos. Contraté a más empleados, organicé procesos internos con eficiencia y empecé a ofrecer talleres de producción natural para otros jóvenes que, como yo, querían emprender desde cero pero sin padrinos ni apellidos que abrieran puertas. No buscaba reconocimiento público ni premios, pero inevitablemente llegaron, me invitaron a hablar en una universidad sobre experiencias reales de emprendimiento y aunque fui reacio al principio, acepté con una sola condición, que el enfoque fuera sobre ética, no sobre éxito financiero. No estaba ahí para presumir, sino para dejar claro que, incluso en los contextos más podridos, se podía hacer empresa sin ensuciarse. La caída de la empresa de mi tía fue todo lo contrario, lenta, dolorosa y pública. El escándalo inicial había dejado heridas que nunca cerraron, pero lo que la terminó de hundir no fueron las investigaciones, ni las multas, ni las sanciones de la Cámara de Comercio. Fue el desprestigio sostenido, la desconfianza de los proveedores, el rechazo sutil de la clientela, la cancelación de eventos donde antes eran aplaudidos. Y la fuga silenciosa de empleados que ya no podían sostener la moral en un lugar donde todo olía a ruina. Alrededor del mes 14, una noticia en un diario regional informaba que la empresa cerraba su planta principal y que iban a operar de manera remota y tercerizada, lo cual, en términos reales, significaba que ya no tenían la capacidad de producir nada. Todo se había convertido en humo, el legado, el nombre, la reputación. Pero lo más impactante no fue ver la empresa desplomarse, sino presenciar lo que vino después. Mi tía, la misma mujer que una vez me ofreció la oportunidad de ser parte de algo grande, empezó a llamar a miembros de la familia para que intercedieran por ella. No para pedirme disculpas. No para asumir su responsabilidad, sino para convencerme de ayudarla a salvar lo que quedaba. Mi madre fue la primera en mencionarlo, de forma tímida, con ese tono de voz que uno usa cuando no quiere incomodar pero tampoco puede callar. Me dijo que mi tía había llamado, que estaba en una situación difícil, que quizá yo, ahora que tenía mi propio negocio, podría tenderle una mano para reconstruir desde cero algo juntos. Casi me atraganto con el café cuando lo escuché. Le pregunté, sin levantar la voz, si también le había contado cómo me sacó de la empresa sin explicaciones. Si le mencionó las facturas falsas, las cuentas infladas, las reuniones de las que fui excluido a propósito. Le pregunté si también le dijo que su primo, el mismo que aún vivía de favores familiares, figuraba como proveedor fantasma y cobraba comisiones a costa de mi trabajo. Mi mamá no respondió. Solo bajó la mirada y dijo que no sabía todos los detalles. Que solo le pidieron que me dijera que nada era personal. Sentí una rabia suave, no esa que estalla, sino esa que te hace recordar por qué tomaste las decisiones que tomaste. Le dije, con la mayor calma posible, que yo no rescato barcos que me lanzaron al agua cuando más remaba. Que cada quien recoge lo que sembró. Que yo no era cruel, pero tampoco era tonto. Una semana después, mi tía me llamó directamente. Lo hizo desde un número nuevo, porque había bloqueado el antiguo hacía meses. Contesté porque ya sabía lo que venía y no tenía nada que temer. Su voz sonaba cansada, apagada. No era la mujer poderosa de antes, era otra.
Me dijo que sabía que yo estaba detrás de muchas cosas, que al principio no lo creyó, pero que luego todo encajó. Me preguntó cómo había hecho para dejarla tan expuesta sin ensuciarme. No respondí. Luego soltó una frase que no me esperaba: pensé que solo eras un muchacho con ganas de figurar, pero resultaste más calculador de lo que creía. Casi me da gusto. Le dije que no lo hice por gusto. Que lo hice porque me obligaron. Que si me hubieran tratado con respeto, con justicia, yo habría dado mi vida por esa empresa. Pero que me enseñaron a la fuerza que no todos los apellidos merecen confianza. Antes de colgar, me preguntó si había alguna posibilidad, por mínima que fuera, de empezar de cero. De que, con otra empresa, con otro enfoque, me sumara a algo nuevo. Le respondí lo mismo que le dije a mi madre, que uno no reconstruye puentes con quienes, en lugar de cruzarlos contigo, prefirieron quemarlos cuando más los necesitabas. Que el perdón, si existía, no era sinónimo de reconciliación. Que yo podía dejar de odiar, pero no estaba obligado a olvidar. Y que si alguna vez le quedaba duda de por qué todo terminó así, bastaba con recordar aquella reunión en su oficina, cuando me dijo, con una sonrisa calculada: la familia es importante, pero los negocios son negocios. Colgué sin más. No hubo gritos, ni lágrimas, ni insultos. Solo un silencio prolongado que me supo a cierre. Uno real. Porque ahora sí podía mirar atrás sin dolor, sin rabia, sin ganas de revancha. Ya no necesitaba venganza. La venganza ya se había ejecutado sola, al ritmo de mis logros, al compás de su caída. Y aunque jamás lo admitiría en público, sabía que cada paso mío había sido una respuesta. No hablada, pero sí contundente. En adelante, lo único que me importaba era lo que venía. Mi empresa, mi gente, mi trabajo. Lo demás ya no tenía espacio. La familia podía seguir siendo familia, en lo emocional, en lo simbólico, pero nunca más en lo estructural. Porque yo aprendí a la fuerza que hay traiciones que no se reparan, y que hay victorias que se disfrutan más cuando nadie las esperaba de ti. Y esa fue la mayor lección de todas: que me sacaran de su historia no significó que yo quedara sin historia. Solo que, sin ellos, mi historia se volvió mucho mejor.